al libro de Marcos, capítulo 3. El pastor decía sobre las recetas porque en un lugar, una iglesia donde prediqué, les comentaba a los hermanos que me presentaron como doctor y van 3 veces que me pasa que una hermana me pide recetas para los ojos, una hermana me pidió una receta para gotas, otra tenía dolores de cabeza y quería que le diera una receta. Y por eso es que les digo, hermanos, hermanas, no puedo dar recetas porque no soy médico. Sí, soy doctor en economía. Puedo orientarle en sus negocios y empresas, pero en medicina no. Y la verdad que aunque tengo un doctorado en economía, tengo a 18 años, 17 años sirviendo al Señor tiempo completo, y la verdad estoy un poco desconectado de cómo están los temas. Los temas me refiero a lo académico, porque tengo también publicaciones de investigación científica en temas de revistas indexadas y arbitradas y estas cosas, pero estoy un poco desconectado de eso porque me he dedicado a servir a Dios. Entonces, ahorita doy más recetas bíblicas, ¿verdad, pastor? Esas son las que sí le puedo dar una receta bíblica. Hermanos, el Señor Jesucristo estuvo, vea por favor en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mire, hermanos, en la palabra de Dios nos enseña lo que Jesús hizo. Y la intención de esta enseñanza, esta predicación que quiero compartirles, es orientarnos y ayudarnos a ver cómo Cristo trabajó con los que Él quiso, cómo Él lo hizo, y si nosotros volteamos a ver lo que Jesús hizo y lo replicamos, no vamos a fallar, porque Jesús es el modelo a seguir, hermanos. ¿Sí? Entonces, si nosotros volteamos a ver a Jesús, no nos vamos a equivocar. Nomás hay que recordar lo que Él hizo. Y quiero aclarar, yo solamente le voy a dar algunos puntos que pude ver, pero de seguro usted va a poder ver más si estudia los evangelios y si estudia la escritura. Va a poder ver más puntos de lo que Jesús hizo con los suyos y cómo ellos trastornaron el mundo entero. Para que ellos lograran hacer hombres que trastornaron el mundo entero, primeramente el pastor ayer compartía un mensaje que la verdad a mí me fue de mucha bendición. Hombres complicados, hombres difíciles, hombres pues del vulgo, hombres iracundos, hombres peleoneros, hombres difíciles de tratar. Y Jesús reclutó a estas personas, hombres comunes, ¿verdad? No eran los grandes títulos, no eran las grandes personas, eran hombres comunes. Y de eso nos estuvo compartiendo. Vemos hoy en nuestras iglesias, en muchos lugares donde he tenido el privilegio de estar, entre los hermanos, gente que ha sido llamada por Dios. Si yo preguntara cuántos han sido llamados por Dios, varios levantan su mano. Vemos hermanos que en una conferencia pasaron enfrente, saben que tienen un llamado, quieren servir a Dios, o de alguna manera ellos tienen un corazón por servir al Señor, pero sabe que en muchas ocasiones no hemos aprendido a trabajar con ellos como Jesús trabajó con ellos. Y si nosotros vemos lo que Jesús hizo, vamos a poder aprender y poder ayudar a las personas. Vamos a orar y ver lo que Jesús hizo con estos que reclutó. Pero vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder expresarla con claridad y obra en el corazón de tu pueblo, y ayúdame a ser de bendición, Señor. Te necesito, Padre. Ayúdame, hazme una bendición para los hermanos. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra que yo no puedo. Y Señor, que úsame, hazme una bendición y también obra en especial en el corazón de los hermanos. De seguro habrá algo, estoy seguro que tú quieres hablarnos. Te pido que obres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primeramente vemos aquí, hermanos, acompáñame a Marcos 1:16. A Marcos 1:16. Marcos es el evangelio de acción. Un evangelio que rápido comenzamos a ver las obras, se presenta a Cristo como el siervo. Vemos en Marcos 1:16
en la palabra de Dios dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos en el versículo 16 que Jesús andaba junto al mar de Galilea, andaba caminando, y andando, caminando, vio a unos pescadores y se acerca a ellos y los recluta y los llama y los toma para su causa, los gana para su causa. Pero hermanos, es bien interesante que es bien sencillo lo que yo quiero enseñar hoy. Jesucristo lo que hizo fue invitarlos a andar con él y a ser pescadores de hombres. Hermanos, andaba Jesucristo caminando y vio unos pescadores. No era nada raro andar caminando por el mar y ver unos pescadores. Es como andar caminando por aquí y ver un taxista, ver un comerciante, ver a un mecánico. Tú andas caminando y ves un mecánico, tú andas caminando y ves un comerciante, alguien que vende al restaurante, y tú ves gente trabajando y andando en el camino y viendo gente en las calles. Tú puedes invitarlos a venir a la iglesia. Tú puedes invitarlos a ser pescadores de hombres, igual como lo hizo Jesucristo. Y hermanos, te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo que Dios hace, porque al final de cuentas Dios hace la obra en los corazones y Dios sigue obrando en los corazones. Entonces, si tú andas por las calles y ves personas y les hablas de Cristo, las personas van a recibir a Cristo. El problema es que no le estamos hablando a la gente de Cristo. El problema es que ni siquiera estamos andando en las calles. Jesús andaba por el mar, andaba caminando y ahí se encontró personas. ¿Sí? Seguido, hermanos, la semana pasada tocando puertas, le dije a una persona, toqué la puerta el sábado, mi esposa y yo andábamos tocando puertas, porque si todavía se puede tocar puertas, ¿sí sabía? ¿Sí? O sea, todavía usted, no sé si sabía usted, pero usted todavía puede salir de su casa. Y bueno, antes le recomiendo bañarse y alistarse, salga con una Biblia, agarre unos folletos, todavía hay folletos en las iglesias, espero que sí, ¿verdad? Y vaya a ver quién se encuentra en la calle, hermano, se va a encontrar a alguien. Y encontrando a alguien le voy a decir, oye, ¿te gustaría recibir a Cristo? ¿Te gustaría que te comparta un mensaje de la palabra de Dios? Yo tocando puertas, hermanos, ese día estuvimos como una hora nomás, ni siquiera las grandes horas, la tercera, cuarta puerta. Oiga, ¿le puedo hablar de Cristo? Sí. ¿Tiene tiempo? Sí. Así, como si nada. Seguido, hermanos, voy a la ruta. ¿Tiene tiempo? Sí. Si a mí me dicen, no tengo tiempo, yo me voy. Pues no tiene tiempo. No, en Tijuana no lo insisto, porque como hay 2 millones de personas, digo, para llegar a 2 millones, no me voy a quedar con los que no quieren. Yo voy a invertir el tiempo en los que sí quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿quiere escuchar? Pues sí. Y pues le empiezo a compartir el evangelio. Esta persona no tomó una decisión por aceptar a Cristo, pero escuchó completo el evangelio y yo estoy seguro que quedó la semilla bien sembrada, porque fue clarito, clarito el evangelio. Yo le confronté directo, le pregunté, ¿quieres recibir a Cristo después de haber entendido? Dijo, ahorita no. ¿Y eres consciente que si no recibes a Cristo vas a ir al infierno? Sí. Te recomiendo que aunque sea, te metas a tu cuarto y hagas una oración. Dijo, lo voy a hacer en mi cuarto, prefiero hacerlo yo sola. Digo, está bien. Al final de cuentas, Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Si Él no quiere, ¿por qué yo voy a estar ahí obligado? A ver, ore a la fuerza. Una vez estaba ganando almas con unos muchachos y estaba no sé si Fidel se acuerda de Rafita, un muchacho que iba a la iglesia bien escandaloso, le predicó una señora, la hizo llorar y después se fue Rafita y llegó con la señora, le digo, señora, ¿usted sabe dónde ir cuando muera? No sé, pero este muchacho habló bien bonito. No sabía ni qué. O sea, no le entendió nada a lo que dijo, pero estaba conmovida la señora. Porque, no sé, la hizo llorar o yo qué sé, ¿verdad? Y hermanos, la gente está dispuesta y la gente quiere escuchar, la gente está necesitada.
¿sí? La gente necesita a Cristo, la gente quiere de Cristo, está hambrienta la gente. ¿Por qué crees que están buscando en redes sociales? ¿Por qué crees que están buscando en bares? ¿Por qué crees que están buscando en todo lugar cómo llenarse? Porque nada los llena. Solamente Cristo los va a llenar, no hay otra forma. Y nosotros, hermanos, tenemos el evangelio de Cristo para dárselos. Y es tan sencillo como ir y dárselos. Y te vas a encontrar a alguien, hermano, de verdad. Mire, estaba revisando, Ensenada tiene 443,000 habitantes. En Tijuana estamos llegando a 2 millones. México, 126 millones de personas, de los cuales se cree que 77% son católicos, ¿sí? En alguna ocasión, en varias ocasiones, le decían a nuestro pastor, a nuestro pastor Walker, Bob Walker, le decían, pastor, ¿cómo le hace no, le venía platicando al pastor que un buen amigo le dijo el pastor le dijo, ¿qué ocupas? Y le dijo este amigo que tengo, le dijo, ocupo a Tavares y a César. O sea, lo que quería es que le mandaran obreros. Le dijo el pastor, no, tampoco te pases, ¿verdad? Lo que está diciendo, ocupo obreros. Tú vas a alguna iglesia y dices, hermano, mándame un obrero que me ayude. Ensenada tiene 443,807 millones de personas para que te ayuden. Si usted quiere más obreros, Ensenada tiene 443,000 personas. Ensenada tiene muchas. No ocupa a los de Tijuana, no ocupa a los de Oaxaca, no ocupa a los de México. Solamente sal a la calle, invítalos a la iglesia y se van a hacer cristianos y después te van a ayudar. ¿Sí? ¿De dónde cree que salimos nosotros? Veníamos platicando, el hermano que mencioné, César, salió de una colonia que se llama Florido Mariano Circuito, una de las colonias más pobres de Tijuana, del Florido. ¿De dónde salí yo? De una colonia de delincuentes que se llama Presidentes, de puro malandro, de joven grafitero y de cosas que hacía que pues me da pena decirlas, ¿verdad? Pero hermanos, de la calle nos sacó Dios, de la basura. ¿De dónde? El doctor. ¿Cuál doctor? Yo sé de dónde vengo, hermanos. ¿Sí? Yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde me sacó Dios. Sí, ya da el gatazo, ¿verdad? Ya uno se pone corbata para despistarla, pues. Sí. No, sabemos de dónde nos sacó Dios, hermanos. Sí. Y no nomás yo, también los pastores aquí, los hermanos aquí, muy finos, muy refinados. Venimos del pueblo, hermanos, somos del pueblo. Somos mexicanos, somos normales, no eres más. ¿Sí? Yo estoy ahí, he estado enseñando a profesores de la universidad. Soy profesor universitario y tengo un grupo con profesores. Tengo un amigo que tiene 2, 3 amigos que tienen posiciones en el gobierno altas. ¿Sí? El pasaporte que tengo lo firmó uno de mis amigos, mi pasaporte mexicano. Un amigo muy cercano. Y cuando hablo con ellos, raza, todos somos pueblo, hermanos, ¿para qué se hace? No hay nadie fino, nomás no la creemos nosotros, no sé dónde nos inventamos nuestras ideas, ¿verdad? Pero es normal. Hermanos, si usted quiere tener más gente, pues vaya por la gente. Invítelos, no es tan complicado, solamente tiene que invitarlos. Y tiene que hablarles, y ya. ¿A poco así de fácil? Pues, ¿cómo crees que ahí sí le hizo Cristo? Andaba por el mar, léelo. Andaba por el mar, los vio y les habló. Y les dijo, hey, vengan, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Así de fácil. ¿Y después qué hizo? Él escogió 12, y bien interesante, donde leímos 3, 13 y 14, dice, para que estuviesen con él y o sea que los llamó, los escogió, los invitó y les dio propósito para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es bien importante, hermanos, que los discípulos que reclutamos, la gente que es llamada, que en esta conferencia va a decir, yo quiero servir a Dios, anden contigo y anden conmigo. Si de la iglesia al camino hay hermanos que dicen, yo quiero servir a Dios,
Vente conmigo para que andes conmigo. Mira, yo te voy a enseñar cómo ser pescador de hombres. Mira, vamos a la calle juntos. Mira, vamos a leer la Biblia. Mira, vamos a tomar un estudio para que veas cómo la salvación es segura, para que veas cómo es importante que te bautices, y voy a andar con las personas. Tenemos que andar con las personas. ¿Sí? No estar lejos de la gente. Acá el gran predicador y el gran pastor y el gran doctor, y allá la gente lejos de ti. Hace unos días, 11 de la noche, yo estaba en la casa de una familia, en su casa, hablando con ellos, estando con ellos. Tardé 1 hora escuchando a una hermana, escuchándola. Y yo por dentro, Señor, ¿cuándo se va a callar? No, no es cierto. Sí. Hermanos, escuchando pacientemente, porque ellos necesitan saber que están con nosotros y nosotros estamos con ellos. ¿Sí? La gente que más se va a unir a tu causa, la gente que más va a convertirse en aquellos que Dios va a usar para que tu ministerio crezca, son los que pasen tiempo contigo. ¿Sí? ¿Sabes qué hizo el pastor? El pastor de nosotros, Walker, el anterior, lo que hizo fue, a mí me trajo a vivir ahí al rancho. Yo vivo en el rancho desde hace como 16 años. Entonces está la iglesia, mi casa está enfrente y la casa del pastor está a un lado, está la casa hogar. El pastor Agelet vive también ahí. Ahí vivimos, estamos juntos, somos vecinos. Sé qué música pone. Amén. Puro ríos de misericordia, hermanos, todos tranquilos. Puro adorable y puro sacrosanto, no se asuste, ¿sí? Y hermanos, nosotros tenemos que estar con las personas. No podemos pretender querer hacer discípulos y andar teniendo llamados que quieren servir a Dios y nosotros no estando con ellos. Porque al final de cuentas Dios nos puso para influenciar sus vidas, así como Cristo influenció a estos 12. Y dice, para estar con Él, ¿y para qué más? Enviarlos a predicar, hermanos, tenemos que enviarlos a predicar. Pero ¿cómo los vamos a enviar a predicar si no vamos nosotros? Eso se llama hipocresía. O sea, si tú no estás dispuesto a ir, ellos no van a ir. Y si tú no estás dispuesto a ir a tu alrededor, menos vas a ir a Ecuador, hermanos, menos vas a ir a China, menos vas a ir a África. Si no vas a tu colonia, ¿qué vas a andar yendo a otra parte del mundo? Por eso yo le dije, este muchacho ganaba almas fielmente, capitán de ruta, llenaba camiones, en eventos traía gente. ¿Sabes qué está haciendo en Ecuador? Está sacando gente, porque aprendió a trabajar con gente. Un llamado a servir a Dios, y no sale a la ruta, no llega al evangelismo, no gana almas, ni siquiera en su trabajo, ni siquiera en su escuela. ¿De qué está hablando? ¿De cuál llamado tiene? ¿Llamado a qué? ¿Llamado a qué? Oh, quiere ser conferencista. No, sí, ya trae otras intenciones entonces. ¿Sí? No, hermanos, somos llamados a predicar el evangelio. Y ayer se decía, predicar el evangelio, lo más importante es predicarle a uno. Se estaba compartiendo eso ayer, hermanos. En sí, lo que Cristo hizo fue escogerlos para que anduviesen con Él y enseñarlos a predicar el evangelio a toda criatura. Jesucristo mismo nos pone el ejemplo. Anda, los invita, los pasa tiempo con ellos y los manda a predicar. Marcos 4:10. Marcos 4:10. Dice la palabra de Dios. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Vea lo que dice en Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que él tenía un círculo más íntimo de los 12 y alguna gente que estaba cerca de él, dice la palabra de Dios, donde a ellos les explicaba las cosas. Hermanos, la gente que es llamada, la gente que Dios va a contestar, rogada al Señor de la mies que envíe obreros, la gente que Dios va a llamar, los va a poner bajo un pastor. Y ese pastor los va a dirigir, los va a orientar, los va a ayudar. Ellos tendrán que pasar tiempo con él o con los líderes de la iglesia, y ellos tendremos que enseñarles a predicar y tendremos que también que explicarles las cosas. Jesús tomaba el tiempo para explicarles las cosas. Si nosotros no les explicamos las cosas
y solamente ellos mecánicamente repiten patrones de conducta sin que entiendan por qué, muy rápido cuando alguien más les enseña otra cosa se van a desviar. No es de sorprenderse que hay algunos que están desviándose de la fe, que hay algunos que ya no están queriendo ganar almas, que hay algunos que ya se están haciendo de diferentes áreas, por no mencionar algunas, ¿verdad? Que creo yo, en mi opinión, sí son desviadas de lo que Dios quiere. ¿Sí? Iglesias que bautistas, pero ahora ya se hicieron reformadas, en mi opinión, no deberían hacerse reformadas ni calvinistas. ¿Sí? Ese traen una tendencia que no creo que es lo que debe caracterizar a los cristianos y no creo que es el modelo que Cristo tenía. Pero si no está de acuerdo, pues ya luego lo platicamos, ¿verdad? En sí, hermanos, lo que quiero darle a entender es que tenemos que explicarle a la gente por qué hacemos las cosas. Explicarle de cerca, preguntarle. Oye, ¿sabes por qué vamos a la calle a ganar almas? Pues porque usted dice, pastor. No, espérate, sí es porque yo digo, pero ¿sabes qué dice de la Biblia? Y sabes por qué y cómo y qué significa esto, qué significa aquello. Y explicarles las cosas, tomarte el tiempo para explicarle. Vea lo que dice también Marcos 6:7. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dice la palabra de Dios que Jesús los envía y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Es algo nada más que quisiera resaltar de este punto, hermanos, es que Jesús les daba actividades específicas y les decía cómo hacerlo y les daba retos y cosas por hacer. Aún les daba autoridad sobre los demonios. O sea, Jesús les enseñó cómo tener ciertas responsabilidades y les dijo cómo hacerlo. Cuando nosotros trabajamos con gente, tenemos que enseñarles cómo hacerlo y decirles y explicarles y darles retos. A la gente le gustan los retos, ¿sí? Al mexicano le gusta el picante, ¿verdad? Le gusta ver sangre, le gusta la emoción. Y la verdad, hermanos, es que lamentablemente en muchas iglesias, en lugar de estar viendo retos para el Señor, viendo cosas para el Señor, lo que están viendo es todo apagado, todo muerto, hermanos. Todo parecen funerales algunas iglesias, tristemente. Todos ahí, hasta entra uno y se quiere desanimar. Si algo nos dejó de legado nuestro pastor es ser una iglesia viva, una iglesia con ánimo, una iglesia con ganas, una iglesia que tiene bautismos, que tiene salvos, que tiene gente visitando cada domingo la iglesia, 30 visitantes, 5 o 6 bautismos, gente llegando, porque eso nos enseñaron. Porque eso vemos en el Señor, vayan y saquen demonios, vámonos. ¿Cómo? A ver, yo voy a sacar un demonio y va Pedro. Y yo no puedo imaginarme la primera vez que Pedro tuvo que ahí echar fuera un demonio, el miedo que le dio, o a alguno de los apóstoles, porque, oye, que te diga Jesús de repente, ve, echa fuera demonios. No, espérate, Señor, ¿cómo? Tú ve, yo te doy autoridad, y ahí con todo el miedo y la fe, pero, y ya me los imagino a lo mejor platicando, ¿qué le dices tú? Le iban de dos en dos, ¿verdad? ¿Cómo lo sacamos y le ponemos las manos o qué le hacemos, verdad? Y con el temor y con la incertidumbre, ¿y irá a funcionar? Pues si él dijo, pues va a funcionar. Y vieron que funcionó. Y me imagino que, mira, funcionó, sacamos uno, vamos por otro. Y con el ánimo. La vida cristiana es emocionante, hermanos. ¿Sí?
Vas y tocas una puerta y sale una familia y rescatas un alma, un niño, vas con una situación, escuelas dominicales y que el instituto bíblico y ahí tenemos una casa hogar y que la escuela cristiana y ves todo como emocionante, no lo ves como aburrido. Yo escuché a alguien que dijo, no, si quieres tener un enemigo, dile que ponga una escuela cristiana. ¿Qué es eso? No es cierto. Yo tengo una escuela cristiana y hace un tiempo fui a Londres del salario que ahí gano. La semana pasada, pon una escuela para que vayas a Londres. Amén. Ahí donde estuvo Spurgeon. El tabernáculo. No es emocionante la vida cristiana. No es aburrida. No es funeral ahí. No, esto es triste, es emocionante. Hay mucho por hacer. Hay muchas cosas ahí. Y ver cómo Dios obra, hermanos, es impresionante. Con personas normales, con personas comunes. Tú ves el poder de Dios y te sorprende. ¿Sí? Él mencionaba que hice un viaje y quiero hacer un paréntesis para animar a algunos, no tanto a un viaje, a un lugar así. El propósito principal del viaje que yo hice fue pasar tiempo con mi hija mayor, se llama Cecia. Amo a mi hija con todo mi corazón. Y he decidido pasar tiempo con ella. Pasa tiempo con tus hijos, paréntesis, amén. Ama mucho a tus hijos. Jesucristo, hermanos, explicaba las cosas, los enseñó, pasó tiempo con ellos, les daba retos. Lucas 22:54. Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, qué tremendo es este versículo 61. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Después de que negó a Cristo, el Señor lo miró y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, escogió a 12 para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Les explicaba, les daba retos, pero Jesús nunca o no desechó a quienes le fallaron. Judas lo traicionó y le llamó amigo. Pedro lo negó, pero continuó confiando en Pedro. Juan 21:15. Juan 21:15. Pedro lo niega, incluso maldiciendo, incluso con palabras groseras. Pedro niega al Señor, y cuando el Señor vuelve con Pedro y toda la escena donde el Señor, aquí el capítulo 21 de Juan, es una escena parecida a la vez que lo llama. Y es bien interesante si estudia este pasaje, pero nada más el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ellos habían abandonado al Señor, Pedro había negado a Cristo, y Cristo, bien interesante, que se presenta, se sienta a comer con Pedro y le avienta preguntas. Preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Señor, ¿me amas? Dice, Señor, el Señor le dice, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y yo sé, ¿verdad? Que hay quien dice, no, estudia las palabras ahí a profundidad y todavía la pregunta va más. Y
yo con el puro español digo, Pedro lo negó 3 veces. Y acá 3 veces le está preguntando. Es más, con la pura una vez que le haya preguntado, ¿me amas? Y bien interesante, hermanos, porque no solamente le pregunta, ¿me amas? Pero le da trabajo. Le dice, pastorea mis ovejas. Hermanos, el Señor Jesucristo dio su vida por las ovejas. Y a Pedro le dice, pastoréalas. No le está dando cualquier trabajo, no le está encomendando cualquier cosa, le está encomendando lo que más ama. Hey, mis ovejas, pastoréalas. O sea, el nivel de confianza del puesto que le está dando, tú no se lo darías a Pedro. Cristo se lo está dando a Pedro, que lo acaba de negar y con maldiciones. Porque el Señor no desecha a quienes le fallan. Nosotros sí. Nosotros les hacemos caras. Tristemente, hermanos, lamentablemente, nos ha tocado ministrar hermanos que nos dicen, es que allá me dejó de hablar el pastor. Me pidió un favor, no pude hacérselo y ni me volteé a ver y se enoja cada que le hablo y están dolidos y porque saben que fallaron, no es, ellos saben que fallaron. Pero y hermanos, yo quisiera, no estoy diciendo un ejemplo, estoy mencionando, no estoy diciendo un ejemplo de algo que me ha tocado oír una vez. Lamentablemente me ha tocado oír varias veces. Y lo joven que estoy, y me ha tocado oír varias veces, de hermanos que dicen, pues es que no sé qué le hice, refiriéndose a pastores. O sí sé qué le hice, pero no me quiere dirigir la palabra, está indignado conmigo. Y aguanté ahí, pero ya luego ahí me estaba tirando, y mi hija, y mi familia, y mi esposa, y ya no sé qué hacer, y ahí están con uno, y ay, hermano, el pastor me decía, háblale y ahí estoy hablando, pastor, viene acá esta familia, esto. Y uno a veces se siente como, hey, Pablo, pero tienes esta persona lastimada, ¿verdad? El Señor, cuando Pedro le falla, se presenta a comer con él. Le pone una comida y le empieza a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le da trabajo. Yo me imagino a Pedro sentirse un indigno de que el Señor le esté confiando otra vez trabajo. ¿Cómo me está confiando a mí trabajo si yo le acabo de fallar? Y yo me lo imagino con el sentir la confianza de Jesús otra vez, siendo que él era indigno de sentir esa confianza, él queriendo ahora no fallarle. Esta plática, yo me imagino, le dio la energía para predicar después en el libro de Hechos como predicaba, para enfrentarse a gobernantes, aunque estuviera exponiendo su vida y que lo metieran a la cárcel, y le daba energía porque el Señor le tuvo paciencia, porque el Señor, aunque falló, lo perdonó y lo reclutó otra vez y lo vuelve a poner a trabajar. Le dice, sígueme, Pedro, apacienta mis ovejas. Le está diciendo, yo confío en ti otra vez. Hermanos, nosotros no hacemos eso. Y es lamentable que lo vemos en el Señor y no lo replicamos. Trató diferente a sus discípulos. Ahí en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que la seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Porque yo tengo un plan para él y yo tengo uno para ti. Y lo que yo quiero hacer con él, ¿a ti qué? Le dijo. Porque el Señor trataba diferente. Tú, con las personas que reclutamos, con los que son llamados, con los que Dios va a llamar, cada uno tendrá un llamado, cada uno será diferente la manera como tendremos que trabajar con ellos. No podemos aplicar la misma receta a todos como si fuera una maquiladora, hermano. Son almas. Lo que Dios quiere hacer con Kenanías es diferente que lo que quiere hacer con la hermana Livni o con la hermana o con el hermano Mauricio.
o con el hermano René, estudiantes del Instituto Bíblico, o con mi vida. Diferente que lo que quiera hacer con tu vida. Sí, y he estado a veces acomplejado porque no estoy donde a veces pienso que otros quieren que esté, pero me siento en paz de que sé que estoy donde Dios quiere que yo esté. Y no ha sido fácil entender eso, pero mi pastor me ayudó a entender eso, el pastor Walker. Entender eso y eso me ayudó mucho, que cómo él trataba conmigo. Jesús trató diferente con cada uno. El resultado, hermanos, entre muchas cosas que vemos de cómo Jesús trabajó con ellos, les explicaba, les daba retos, no los desechó. Sabían ellos que Jesús los amaba. En el 21:20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y el que escribe esta carta es el que está diciendo, yo soy el que ama a Jesús. ¿Verdad? Qué interesante eso. O sea, yo sé que soy el que Jesús ama. No, la gente que está con nosotros puede saber que nosotros les amamos. Es una de las cosas más importantes, hermanos. Y eso ayudará mucho. El resultado en Hechos 1:13, el resultado del trabajo que Jesús hizo con aquellos que llamó, con aquellos que iban a trastornar el mundo entero, con aquellos por los cuales estamos rogando, que nosotros también tenemos que aprender a hacer como Jesús lo hizo. El resultado del trabajo en Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El resultado es que ellos juntos perseveraron, ¿cómo? Unánimes. Dios trabajó con ellos, Jesús trabajó con ellos, Jesús se involucró con ellos, andaban con él, y el resultado fue que ellos perseveraron unánimes. Ya no está Jesús en el libro de Hechos. Tenían que enfrentar muchos problemas hasta con el gobierno para poder expandir el evangelio. Tenían que estar unidos. Las iglesias se estuvieron ayudando entre sí. Pablo era acompañado en sus viajes por Bernabé, Timoteo, Juan Marcos, Silas y otros. Es importante, hermanos, que nosotros podamos perseverar unánimes para poder expandir el evangelio. Es importantísimo estar unidos. Tenemos que estar unidos en los tiempos difíciles y tenemos que estar unidos para ser más fuertes. Y no solamente unidos en nuestras propias iglesias, pero hermanos, con iglesias como de aquí de Ensenada, nosotros nos sentimos, qué bendición que Dios está obrando, y hay que estar unidos. Hasta los mundanos dicen, la unidad hace la fuerza, ¿verdad? Porque, hermanos, la unidad fortalece. El resultado que Jesús tuvo con sus discípulos es que ellos permanecieron unidos y pudieron trastornar el mundo entero. En la iglesia El Camino, en nuestra iglesia, el pastor trabajó con nosotros por un buen tiempo. Yo estuve con él 16 años. Fui su vecino y ahí trabajamos a su lado y fue un gran privilegio. Lo extraño mucho. Cuando el pastor se enferma, Dios me dio un corazón de amarlo mucho. Y es triste, hermanos, que escuchar o directamente te diga gente como que estén más preocupados por temas carnales, cuando uno está preocupado por la salud de él. No, ¿y quién sigue? ¿Y qué va a pasar? Y se van a dividir. Qué tonterías. Qué tonterías. Nosotros teníamos que estar unidos. Y nosotros estamos unidos.
¿sí? Estamos unidos. A mí claramente Dios me ha dado un corazón de unirme a mi pastor Agelet. Y hoy se ha convertido en los últimos 2 años, porque no éramos tan amigos, siempre hemos sido amigos, pero en los últimos 2 años se ha convertido en uno de mis mejores amigos. No puedo yo decir que amo a mi pastor y no amar a él, que es hijo de mi pastor. Y la verdad, hermanos, es triste las cosas que se oyen. Y bueno, no me voy a meter en ese tipo de cosas. Solamente le quiero decir, si algo tenemos que hacer más que nunca es estar bien unidos, hermanos. Bien unidos. Y ver por la causa que es la causa de Cristo. No es yo, no es personas. El pastor, mi pastor lo predicó ayer, es la causa de él. Él es el importante, él es el que hace la obra, nosotros no. Se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Y hermanos, la verdad es que a nosotros nos enseñó bien. Nos enseñó bien el pastor. Ya en unos meses va a ser 1 año que se nos fue. Y me preguntan, ¿y cómo les va? Pues hermanos, ¿cómo crees que nos va? Pues si lo extrañamos. Lo amábamos. Cuando yo llegué a la iglesia, a mí me rechazaron hasta los líderes. Me querían correr de la iglesia. No me quería nadie, ni los hermanos. Y yo fui a su casa y le dije, pastor, déjeme ir al campamento. Y me miró y dijo, está bien, ve. Pero no quería dejarme ir, porque era muy rebelde. Me dejó ir, hermanos, y después que regresé del campamento, me invitó a trabajar con él. Y estuve trabajando con él un buen tiempo. Me enseñó todo lo que sé, hermanos. ¿Tú crees que yo tengo derecho a pagarle mal a ese hombre? Ese hombre, a Dios le debo todo, hermanos, pero Dios usó a ese hombre. Dios usó a ese hombre de una manera que tremenda. Yo no sé cómo explicártelo. Lo que te quiero decir es que tenemos que aprender a estar unidos. Y no ver por lo propio, sino ver por la causa de Cristo y por la unidad de la iglesia. Eso es lo importante. Todos, hermanos, aún los rebeldes como yo y los que fallamos mucho, Dios nos quiere dar oportunidades de volver a servir. La gente que tú miras que rebelde, esa gente Dios la puede usar mucho. Mucho la puede usar. Y va a ser una bendición cuando tú mires lo que Dios hace en sus vidas. Hay que aprender a tener como Cristo lo hizo. Como Cristo lo hizo con Pedro. Yo me siento a veces identificado con Pedro, bien bruto, bien rebelde, bien negando a Cristo y todavía el Señor, está bien, apacienta a mis ovejas. Y así el pastor, está bien, ven, sirve a mi lado, y ahí me tenía. Siempre recordamos muchas juntas de que cada lunes nos reuníamos con él y, Tavares, cálmate. Es servir al Señor es hermoso, hermanos. Servir a Dios es emocionante lo que Dios hoy está haciendo por mantenernos unidos. El domingo más de 890, casi 900 personas llegando el domingo y salvos, bautizados, las escuelas creciendo. Entre las 2 escuelas son casi 500 personas, casi 500 niños. Y todos los días reciben la palabra de Dios los niños. Lo que Dios está haciendo ahí es un milagro. ¿Y sabes? Porque hemos permanecido unidos. Si permanecemos unidos, la unidad nos fortalece. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que si algo que dije está fuera de lugar, no afecte, Señor, al corazón de mis hermanos y bendiga sus vidas y obres en ellos, Padre. Danos un corazón como el tuyo, Señor, y permítenos alcanzar a más gente, permítenos tenerles paciencia como tú la has tenido con nosotros, Señor. Permítenos a incluso confiar en aquellos que otros no confiarían. Con sabiduría, Señor, sabiendo cómo y con tu guía, con tu dirección, teniéndole paciencia a unos a otros. Danos gracias, Señor, danos tu bendición, danos tu ayuda, te necesitamos.
Gracias, Dios, por permitirnos servir en tu obra, por ver todo lo que haces, por darnos el privilegio de estar contigo. Bendice la conferencia, sigue obrando en los corazones, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.